Quiero saludar a toda la sociedad dominicana que comparte con nosotros este programa del PLD en línea a través de nuestros canales de YouTube. Este es un panel más que vamos a entregar en este programa. Será sobre las políticas activas dirigidas a los jóvenes. Yo también quiero pedirles que por favor nos den a la campanita y nos den like y que se suscriban a nuestro canal. Ya hoy en día es el principal canal de un partido político en República Dominicana a través de YouTube. Ningún otro partido tiene la capacidad que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de poder comunicarse directamente con la sociedad a través de las diferentes redes sociales como lo hace el Partido de la Liberación Dominicana. Esta noche tenemos una conversación que va a ser sumamente interesante. Está con nosotros el compañero Jorge Minaya, que fue ministro de la Juventud, además tiene mucha experiencia, es miembro del Comité Central, tiene experiencia en temas de juventud, en temas de políticas públicas, en temas de deporte. Está con nosotros la compañera Anina del Castillo, fue viceministra del Ministerio de Trabajo, fue viceministra del Ministerio de Industria y Comercio y al mismo tiempo actualmente es miembro del Comité Central y subsecretaria de Industria y Comercio del Partido de la Liberación Dominicana. Igualmente tenemos a una joven que es una joven muy prometedora, no solo desde el punto de vista político, sino también profesional, que es la joven Yubelis Wandelport. Ella es subsecretaria de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana y también va a participar en este diálogo con planteamientos muy interesantes a partir desde la Estrategia Nacional de Desarrollo. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros y yo quisiera comenzar por Jorge. Jorge, ¿cómo tú definirías eso que denominamos políticas públicas dirigidas a los jóvenes? Primero saludarte, Guarcuya, Anina, Yubelis. Un honor para mí compartir este espacio y felicitar a la Secretaría de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana por esta iniciativa de este canal de YouTube. Primero, ¿qué son políticas públicas de juventud? En la Conferencia sobre Población y Desarrollo que se desarrollara en la Asamblea General de las Naciones Unidas en El Cairo en 1994, se determinó provocar una serie de iniciativas en los países en vía de desarrollo para tratar de, desarrollando una generación, provocar el desarrollo de esos países. O sea, la política de juventud es política de desarrollo en esencia. En nuestro país, el Ministerio de la Juventud tiene una Ley General de Juventud, la Ley 49-2000, que tiene dos estructuras. Una que es el Órgano Nacional Asesor de Juventud, donde están todas las instituciones del Estado que tienen que ver con el tema, porque la política de juventud es totalmente transversal, o sea que tiene que ver con salud, educación, deporte, cultura, empleo, entre otras cosas. Y las instituciones que trabajan ese tema, que no necesariamente son el Ministerio de la Juventud, sino que por su transversalidad, la política pública de juventud se trabajan también desde otras instituciones, convergen en este órgano nacional asesor para trabajar un plan de desarrollo. Es decir, de Jorge, juventud. que cuando hablamos de políticas de juventud hablamos de desarrollo desde el punto de vista amplio, ¿no? Desde el punto de vista amplio, de diferentes, la calidad de vida de los jóvenes, diferentes enfoques. Hay un enfoque sociológico, hay un enfoque económico, hay un enfoque cultural. Entonces, dentro de esos enfoques, cada institución que tiene un papel, por ejemplo, la política educativa la maneja el Ministerio de Educación, porque los jóvenes en secundaria ya son jóvenes que están dentro del marco legal que va desde 15 a 35 años. Y la otra unidad que tiene es la estructura, que es la parte de los consejos de juventud, que se compone de los jóvenes que trabajan temas sociales en las comunidades, que a través de las alcaldías que tienen que aportar 1% de su presupuesto para crear una unidad de juventud y aglutinar a esos jóvenes en esos consejos para que los jóvenes sean partícipes de ese desarrollo, no solo desde como beneficiarios y espectadores, sino que formen parte de eso. Por eso se habla de política por la juventud, con la juventud y para la juventud. Anina, desde tu experiencia de formulación de política, tanto en el ámbito productivo como en el ámbito del empleo, del mercado de trabajo, ¿cómo ves estas políticas definidas para los jóvenes?
Las políticas públicas decididas a orientar a la juventud son fundamentales en el desarrollo de nuestro país. Y te digo por qué. Señora, el gran bono poblacional, es decir, la mayor parte de la población dominicana es joven y necesita las condiciones para seguir creciendo. Ya Jorge decía que la juventud está visto como un escenario de desarrollo y se trata de eso, pero para desarrollarse necesita de algunas iniciativas que le apoyen, y en ese sentido, pues, dentro de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana hubo iniciativas importantes, no solamente desde el punto de vista ministerial, sino, como decía Jorge, a nivel transversal. Y probablemente una de esas iniciativas más importantes tiene que ver con la generación de crecimiento mismo. ¿Por qué? Porque el crecimiento genera el empleo. Y hemos hecho desde el PLD una serie de iniciativas para que los jóvenes llegaran a las condiciones de empleo en condiciones aceptables, es decir, con capacidades, señores, la formación técnico-laboral, que es un marco regulador, se da en uno de los gobiernos del PLD, en el primer gobierno del PLD, y posteriormente iniciativas que lamentablemente no tuvieron el impacto porque no se concretizaron, pero iniciativas como la formulación de proyectos de ley de primer empleo, posteriormente la Ley Nacional de Emprendimientos, que sí se convirtió en un marco legal, con una estrategia nacional de emprendimiento también. En definitiva, las políticas públicas son los marcos necesarios para echar adelante ese segmento tan importante de la juventud, que es la juventud. Yulibelis, ¿y tú cómo lo ves desde el punto de vista de lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo como política de juventud? Gracias, Guaracuya. Saludos a Lina, Jorge. De verdad, hablar de este tema, primero tenemos que ir al origen, que es el marco regulatorio, qué establecen las leyes, la Constitución, de cara a proteger y garantizar los derechos de los jóvenes en nuestro país. Tanto la Constitución como la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-12, establece todo un eje dedicado al tema de inserción de los jóvenes, cuáles son las políticas en materia de educación, empleo e impulsar a esa clase tan importante para la sociedad. Y uno de los ejes más importantes es cómo se va a vincular a los jóvenes, primero a los programas de tecnificación de los sistemas del Estado. Y a mí me llama mucho la atención el aspecto de que iniciativas como la que Alina presenta, el hecho del Infoted, no se estén aprovechando, porque estos institutos, además de este instituto, el ITSC, que es el Instituto Técnico Superior Comunitario, que son obras del Partido de la Liberación Dominicana, hoy por hoy nuestros jóvenes no estén teniendo acceso, porque esto hay que vincularlo a muchos flagelos y situaciones que la propia ley lo establece, que son vulnerabilidades económicas y sociales que están afectando a la juventud, y que los gobiernos, tanto el gobierno central como los gobiernos municipales, a través del presupuesto participativo, deben crear medidas y políticas a fin de que los jóvenes puedan llegar hasta estos institutos de formación, porque el acceso al empleo depende mucho. Hablar de una política de primer empleo o una política de pasantía, que ha sido siempre impulsado y se ha hablado mucho, requiere también de una formación técnica, que estos institutos lo vienen trabajando. Sin embargo, el joven, yo he escuchado en estos días, Guaracuya, jóvenes del sur profundo que hacen referencia a que no tienen, incluso no están funcionando las representaciones locales del Infoted, no tienen la posibilidad de llegar a ellos porque no tienen el pasaje, no tienen la oportunidad. Y un joven con hambre y con una limitación al acceso en la formación académica y profesional, se dificulta mucho que nosotros podamos presentar como país un índice que reduzca la población joven que no están accesando. El último estudio que se presentó de los jóvenes que no estudian ni trabajan, los denominados NINI, revela que un 49% de la población juvenil está dentro de esa calificación. Volveremos sobre ese tema en el próximo segmento. Ya vuelve.
Discursos, entrevistas, hechos históricos, documentales y más. ¿Te gustaría ver cosas del pasado que nunca viste? Sintoniza Jueves de TVT. De vuelta. Jorge, Yulibelis planteó un tema en el segmento anterior, que es el tema de los ninis. Y es un tema que ha sido de una preocupación central de las políticas del Partido del Gobierno de la Liberación Dominicana. Hemos avanzado, hemos retrocedido, estamos estancados. ¿Cuál es la situación que tenemos en la política de jóvenes, en esa transversalidad que tú planteabas al inicio de... Sí, lo primero que nosotros, por ejemplo, en el gobierno del presidente Medina, hicimos varias evaluaciones. Una con un Foro Nacional de Juventud, que es el primero y el único que se ha hecho en el país. Nosotros también con un observatorio de juventud para detectar cuál era la problemática fundamental del tema del desempleo en los jóvenes, porque esencialmente los jóvenes que no estudian ni trabajan, a veces no estudian porque no tienen recursos. Entonces el empleo como el eje fundamental, el eje que une. O sea, cuando decimos nini es que no estudian ni trabajan. Exacto. Eso es lo que quiere decir nini. Exacto. Entonces detectamos 3 causas fundamentales, y de hecho estas 3 causas están avaladas por la OIT, y una de ellas es la falta de formación o la formación inadecuada. La segunda es la exclusión social, y la tercera es la falta de experiencia. Son las 3 los 3 determinantes de esta cualidad de nini, de ser una persona que no tenga la capacidad para trabajar y estudiar. Por eso transformamos lo que era el programa tradicional de beca en un programa de formación, capacitación para el empleo y el emprendimiento. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una reducción del presupuesto de becas profesionales, porque ¿qué decíamos nosotros? Las maestrías y las becas profesionales, ser bachiller ya es una élite, es un porcentaje muy mínimo de la juventud, graduarse bachiller. Ser profesional es una élite dentro de otra élite, y ser magister, ya tener una maestría, ya es una élite dentro de una élite de otra élite. Lo que quiere decir que el problema de nosotros está en los aspectos técnicos. Por eso hablamos de educación no adecuada. Entonces transformamos el programa de capacitación para empleo y emprendimiento en capacidades cotidianas que los jóvenes puedan utilizar para formar microempresas, sea desde una peluquería hasta una electricista, cosas cotidianas. Esto quiere decir que tiene que haber una vinculación mucho más estrecha entre la formación para aterrizar con esta realidad profesional, claro, con el mercado de porque trabajo, a esto se le suma demandan las empresas. Una variable que es los jóvenes que están en conflicto con la ley, que ahí entra el tema de la exclusión, que es el segundo punto que hemos tratado, y a las adolescentes embarazadas, que también entran en un tema de exclusión. Ser joven en una sociedad latinoamericana es ya ser marginado, porque todas las estadísticas, tanto de empleo como de escolaridad, son inferiores en los jóvenes que en personas ya un poco más adultas. Ser mujer es otra marginación, o sea, tú estás doblemente marginado, y ser mujer y tener un hijo a temprana edad es ser 3 veces marginado. Tú tienes todas las estadísticas en tu contra. Entonces lo mismo pasa cuando es varón y está en conflicto con la ley. Entonces, esos fueron los 2 públicos que se enfocaron en el gobierno del presidente Medina para trabajar con ese plan. Y nosotros trabajamos con jóvenes que habían salido por delitos menores de las cárceles y que habían pagado su culpa y no tenían forma de insertarse en la sociedad. Con el Ministerio de Trabajo, con la compañera Marisa, hicimos guarderías dentro de los cursos técnicos para que las adolescentes que tenían hijos pudieran dejar sus niños mientras tomaban clases. Y por otro lado, con el Banco de los Pobres, hicimos que una vez graduarse pudieran recibir un pequeño préstamo, un microcrédito que le permitiera comprar o las herramientas para montar su pequeño salón, su pequeña barbería, para comprar herramientas para su trabajo técnico ya como albañiles. Y entonces con eso garantizamos los ingresos para hacerle un plan académico que ellos pudieran continuar con sus estudios escolares. Anina, y estos programas que ha citado Jorge, visto del Ministerio de Trabajo y esa regulación necesaria del mercado de trabajo, ¿cuál es el estatus que tienen? ¿Se aplican, no se aplican? ¿Continúan, se descontinuaron? ¿Cuál es la situación?
Mira, es una pena lo que voy a decir. La situación de los jóvenes aquí está cada vez peor. Y a 2 años de gobierno de un partido que habló de cambios, ha habido sí cambios, pero para atrás. Y en particular quiero referirme a algunos de los programas que existían, que tenían que ver no solamente con los aspectos de formación, sino también de apoyo a las mismas empresas para insertar a los jóvenes en el mercado laboral. Me voy a referir primero a la parte de la capacitación. Señores, acercamos a las provincias, a los municipios, acercamos a los jóvenes a esos programas de capacitación desde múltiples herramientas, no solamente la parte, digamos, del aumento de la educación formal, sino de la parte técnica. Recordemos los centros tecnológicos de capacitación, los centros cada vez más extendidos en el gobierno de los partidos de la Liberación Dominicana de formación técnico profesional. Llevamos a Infotep a todas las provincias nacionales. Y bueno, también hicimos lo propio, facilitando el primer empleo, que es una de las causas de exclusión que Jorge mencionaba, facilitándolo a través de pasantías laborales. Señores, hoy da pena, y lo puedo decir como testimonio, jóvenes que no pueden hacer la pasantía en una empresa, porque las empresas le exigen que ellos sean los que paguen el seguro de riesgos laborales. Y no tienen para hacerlo. En el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana buscamos la forma de facilitar que ese joven fuera a esa empresa por todos los medios posibles. Y hoy, aun cuando las empresas algunas veces quisieran darle esa primera oportunidad, por un tema de pesos, pocos pesos, no pueden acceder. Es decir, señores, lamentablemente todos los aspectos que tienen que ver con la formación integral del joven, con su posibilidad de insertarse en el mercado laboral y posteriormente con la posibilidad de seguir avanzando incluso en la formación técnica superior o universitaria, se han visto con grandes deficiencias en estos 2 últimos años. Yulibelis, tú que has puesto sobre la mesa el tema de los ninis, que me parece que es uno de los temas fundamentales de la política pública en cualquier país. ¿Cuáles aspectos tú entiendes que son mejorables y que todavía están pendientes de poder mejorar desde el punto de vista de los instrumentos legales o del punto de vista de los objetivos que se han establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo? Mire, sobre los objetivos hay un tema de alianzas que se puede desarrollar y aunado con lo que ha comentado Jorge, se necesita el esfuerzo del sector privado y un mecanismo que fue muy bueno y desarrollado por el Partido de la Liberación Dominicana durante sus gobiernos es que estos institutos de formación contaban con el apoyo e incluso se reclutaban los jóvenes más destacados en los programas de formación y las empresas iban ahí, buscaban, es un incentivo que genera a los jóvenes, primero acercarse a los centros de formación, lo hacíamos desde el Instituto Técnico Superior Comunitario, lo hacíamos desde los centros de formación y las mismas representaciones provinciales del Infoted, que a través de las empresas locales se reclutara a los jóvenes para incentivarlos y sobre todo que la mano de obra generara dinamización en la economía, de modo que eso tiene una transversalidad de soluciones a las problemáticas que vive la familia dominicana, que hoy por hoy se han dejado de ver y eso preocupa. Pero en otro orden hay un tema con el desempleo, que respecto de la tasa de desempleo que nosotros dejamos en el año 2020, que no superaba el 15.5%, hoy estamos hablando de cerca de un 29% de la población general. Y de los ninis, de la clase juvenil fraccionada, como le dije anteriormente, 49% no trabajan ni estudian actualmente en el último estudio. Entonces yo creo que las alianzas con el sector privado son muy importantes para vincular los programas que el gobierno puede desarrollar y que los dejamos ahí, que no es una cuestión, no hay que trabajar en la planificación de esos proyectos, están bien establecidos y detallados en la Estrategia Nacional de Desarrollo y son políticas públicas que estaban implementadas.
dejamos en el año 2020, y yo creo que en una fase en la que el sector privado también ha sido afectado producto de la desaceleración económica que ha generado la pandemia, viene muy bien que se unen esfuerzos entre el sector privado y público para también llevar una solución a estos jóvenes que no tienen empleo y que tampoco tienen la posibilidad de ir a una universidad a desarrollar una carrera profesional, pero pueden formarse técnicamente para generar su fuerza física en favor de las empresas. Quiero hacer una pregunta para los tres. En el siguiente la dejo ahora y la respondo en el siguiente bloque. Dado las consecuencias de la pandemia, dadas las consecuencias en el mercado de trabajo y de manera muy particular en los jóvenes de el cambio tecnológico acelerado que ha tenido el mundo en los últimos 20 años, pero sobre todo acelerado en la utilización de los medios de comunicación, es decir, el teletrabajo en el mercado de trabajo. Hay un cambio estructural en el mercado de trabajo. ¿Estamos frente a la necesidad de nuevas políticas? Lo dejo para el siguiente bloque. Ya vuelve. Jóvenes, popis o guau guau guau. Bueno, en este segmento, las nuevas estrellas hablan. En el PLD en línea. De vuelta. Anina, en el segmento anterior dejamos la pregunta sobre la mesa de ¿es necesaria nuevas políticas tomando en cuenta los cambios estructurales que ha tenido los mercados de trabajo y de manera particular el mercado de trabajo dominicano y que afecta directamente a esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, denominados ninis? Bueno, definitivamente la respuesta es sí, y sí por varias razones. Lo primero es que el mundo cambió a partir de la pandemia. No solamente se generó, como tú mencionabas, la parte del teletrabajo, sino que se incorporaron nuevas áreas a lo que era la cotidianidad del trabajo. Hoy no se percibe la posibilidad de estar en el mercado global sin los conocimientos tecnológicos mínimos. Y a partir de ahí, pues ya sabemos que hay necesariamente que reformular las currículas para incluir la tecnología, el uso adecuado de la tecnología. Ojo, no solamente que conozcamos la tecnología, sino que la podamos vincular a nuestro quehacer cotidiano de trabajo. Pero también, señores, de los 260 y tantos miles de personas que dice el Banco Central que se incorporaron al mercado de trabajo en el último trimestre, no llegamos todavía a lo que era el mercado de trabajo previo a la pandemia. No hemos llegado todavía a incorporar las personas que estaban incorporadas en el mercado de trabajo antes de la pandemia. ¿Y cuál es el segmento más afectado? Los jóvenes. Primero porque las empresas fueron excluyendo a partir de lo que no tenían experiencia, de lo que no, tenían menos tiempo y otra serie de razones, y por tanto los primeros que salieron durante la crisis del COVID-19 fueron los jóvenes. Esos jóvenes no se han podido incorporar. Por tanto, políticas activas de empleo dirigidas especialmente a los jóvenes. La intermediación laboral, señores, hemos perdido la intermediación laboral. La bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo, que pensar, eso era fenomenal, que era fenomenal. Sí. Yo personalmente busqué en la bolsa de empleo hace probablemente 3 semanas y no había ni siquiera información suficiente. O sea, hemos dejado un instrumento ya probado y bueno, o sea que y lo hemos dejado tú entiendes de lado. que necesitaríamos un sistema de intermediación laboral universal, gratuito y de fácil acceso, ¿no? Sí, Hacerlo claro mucho que más sí. amplio, ser una nueva política en ese sentido. ¿Qué tú opinas, Jorge? Mira, el empleo es paradigmático, o sea, y es una paradoja porque todas las industrias apuntan a la reducción de personal. Entonces, estamos en un sistema que se ha globalizado, que es el capitalismo, que el máximo y mínimo es su fuente fundamental de su equilibrio. O sea, vamos a decir, el principal estipulado del capitalismo. Tratar de sacar el máximo de resultado con el mínimo de esfuerzo. Por ende, las maquinarias están desplazando a los seres humanos en toda la industria automovilística, la agricultura y tal.
O sea que es un tema, como decía yo, que tiene unos componentes que hay que analizar para poder entenderlo. ¿Y tú entiendes que entonces habría que privilegiar nuevas políticas para poder acercarnos a esa nueva realidad? En 5 años, la mayoría de los empleos que van a existir no existen hoy en día. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo íbamos a pensar nosotros 5 o 10 años atrás que iba a existir las criptomonedas y que iban a haber personas que se dediquen a ese tema? O sea, cuando usted ve el desarrollo que está teniendo la industria, por dónde se va moviendo, es necesario establecer nuevas políticas. Entonces, si las políticas buenas que estaban establecidas, que estaban funcionando, se están eliminando y no se están creando nuevas iniciativas, porque es tan simple como que si una silla no existe, tú no te puedes sentar en ella. Eso pasa con un empleo. Si tú no creas empleo, tú no vas a tener empleados. Yuli Belis, desde tu punto de vista, entonces necesitamos nuevas políticas diferentes para intervenir en el mercado de trabajo y sobre todo favorecer la empleabilidad y la capacidad de ser empleado de los jóvenes. Primero, antes de hablar de nuevas políticas, yo creo que hay que mirar atrás. Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana trabajaron políticas sostenibles que dieron resultados y que incluso generaron fuentes de ingreso para los jóvenes de la República Dominicana. Y hablo de fuentes de ingreso porque no solo debemos hablar de empleo para el joven. El joven de hoy día es un joven que se mueve, inquieto y que está mirando diferentes formas de progresar y avanzar. Y es donde yo creo que debe hacerse un enfoque importante en crear políticas que vayan dirigidas a fomentar el emprendimiento en la juventud dominicana y no solo el empleo. El empleo es importante, pero cuando nosotros vemos decisiones que ha tomado el gobierno del PRM, hay que poner la mirada en decisiones desde lo público. Con respecto, por ejemplo, a las desvinculaciones que generó el gobierno del PRM, a la fecha, el 26.5% de los desvinculados ronda entre edad de 21 a 35 años. Es decir, que de cada 100 personas despedidas de una institución de gobierno, 26 están entre edades de 21 a 35 años. Y hay algo importante que hay que verlo, es la inversión en capital humano que el Estado generó, porque esas personas se indujo, se capacitó para la labor pública y hoy por hoy están en sus casas porque no tienen posibilidad del empleo, la mayoría. Y hay otro aspecto y es que cuando nosotros revisamos la matrícula activa de los servidores públicos, probablemente no hayan sido sustituidos por jóvenes. Y eso está afectando mucho a la juventud y mucho más en un momento, Guarocuya, en el que muchas empresas, producto de la situación, no están teniendo un masivo ingreso. Entonces, los jóvenes necesitan invertir esa capacidad en proyectos y el espacio tiene que crear espacios, incubadoras para que ellos puedan emprender y generar proyectos públicos, privados, con la inversión o el fomento que puede generar el Estado a través de financiamientos y que toda esa capacidad en la cual el Estado dominicano invirtió cuando eran servidores públicos lo puedan aportar a través de proyectos privados y que eso continúe dinamizando la economía. Yo creo mucho en eso y creo que el gobierno puede poner la mirada hacia ahí y también los gobiernos municipales pueden a través del presupuesto participativo dedicar a través de las unidades de juventud que tienen y de emprendimiento, dedicar proyectos que vayan a trabajar conjuntamente con las industrias y ver cómo estos jóvenes pueden ser microempresarios que vayan impulsando iniciativas innovadoras vinculadas a la tecnología, a los nuevos negocios que se están generando en el mundo. Es decir, podemos hablar, sintetizando, de que necesitamos nuevas políticas, que tenemos que retomar las políticas positivas que venían desde la administración de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pero que al mismo tiempo tenemos que introducir nuevas políticas. Claro, tú sabes que nuestra industria tiene dos males, uno que es muy pequeña y otro que tiene un porcentaje de informalidad muy alto, eso es 60%. Entonces, el proceso de formalización de esa industria, la inserción de esas microempresas en el Estado como suplidoras, que de 2.000 en el primer año se llevaron a 14.000 y ahí siguió incrementándose. El presidente Medina estableció los parámetros de darle acceso a información, a tecnología y a crédito a esas industrias
que como yo cerré el otro ciclo que hablamos con la frase de que si una silla no existe, tú no la puedes ocupar. La industria tiene que crecer para que se generen esos espacios. Con la industria como está actualmente, no se puede generar empleo, pero si a eso tú le sumas que los programas sociales que nosotros dejamos establecidos durante la pandemia fueron eliminados, inmediatamente llegó este gobierno que prometió continuarlos y lo quitó inmediatamente en enero del 21, o sea, no había pasado un año cuando ellos ya estaban quitando los programas, que eso hizo que las empresas que recibían apoyo para sostener los empleados que ganaban menos ingresos, tuvieron que mandar esos empleados para la calle y otras tuvieron que cerrar porque no podían sostener sus empleados. Es una política totalmente adversa a lo que veníamos haciendo nosotros los últimos 16 años, que era incentivar a que se formalicen, darle la oportunidad de que tengan acceso a crédito, darle soporte técnico para que puedan tecnificar sus empleados, y de esa forma no solamente se crea el empleo, sino que se mantiene el empleo y luego ese empleo se le otorga una calidad, porque la idea es tener empleos que sean consistentes, o sea, que una persona tenga garantía de que lo va a mantener, crear un empleo que sea sólido en el tiempo y ese empleo luego torna a ser un empleo de calidad. En una frase, porque ya prácticamente hemos finalizado nuestro programa, pero en una frase, Anina, me gustaría que tú sintetizaras ese abordaje que nosotros tenemos que darle desde el Partido de la Liberación Dominicana a los jóvenes desde el punto de vista de las políticas dirigidas hacia ellos. Yo diría que el Partido de la Liberación Dominicana garantizó durante los años de su gobierno crecimiento económico y muchísimo mayor inclusión que la que puede haberse visto en estos 2 últimos años. Y los programas de gobierno del PLD tienen una mirada integral. Y definitivamente cuando en el Partido de la Liberación Dominicana es gobierno, hay muchísimo mayores oportunidades. Esta visión del PRM de privatizar, esta visión del PRM de apostar a soluciones que degradan al ser humano, definitivamente es perjudicial para los jóvenes. Sigamos, por tanto, exigiendo que los jóvenes se empoderen de las potencialidades que tienen y desde el Partido de la Liberación Dominicana que cuenten con un aliado, y cuando volvamos al gobierno se implementará nuevamente no solamente los planes que existieron, todos los planes de emprendedurismo que ya hemos visto que son necesarios, el uso de la tecnología y todas las otras iniciativas integradoras para la juventud dominicana. Yulibelis, en una frase, ¿cómo tú sintetizarías el abordaje del Partido de la Liberación Dominicana? Sí, atender la necesidad del joven es que se creen espacios donde pueda innovar, donde pueda desarrollar oportunidades de negocios digitales, economía naranja, que es hacia donde debemos poner la mirada. Hay que fomentar el tema de la cultura, porque cuando vemos la cultura, el arte también tiene mucha vinculación a cómo los jóvenes pueden ir desarrollando sus habilidades de modo que tengan garantizado el sustento de vida. Y yo creo que eso ha dejado de verse. Si ponemos la mirada atrás, vamos a encontrar oportunidades, vamos a encontrar mucha dedicación a la formación de jóvenes, pero sobre todo había una política seria en materia de empleo y de incentivo al emprendimiento para los jóvenes. Hay que mirar atrás y poder implementar eso hoy por hoy, porque nuestra juventud lo necesita. Jorge. Todo lo que hay en materia de política pública de juventud en República Dominicana se hizo en los gobiernos del PLD. Todo, sin excepción. Se hizo la Ley General de Juventud, se establecieron los consejos municipales en los 155 municipios, se reunió más de 20 veces el órgano nacional asesor de juventud, cosa que dudo mucho que este gobierno existan técnicos que puedan entender lo que significa esto para el desarrollo de la juventud dominicana. Se generaron los planes de empleo y emprendimiento, se hicieron iniciativas en diferentes instituciones como Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio para incentivar el primer empleo. Se le dio apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y con todo este tipo de políticas públicas la juventud dominicana se encaminaba, y de hecho el número de 100,000 nuevos puestos de empleos cada año que tuvo el presidente Danilo Medina en el gobierno indica
que los planes estaban funcionando. Todo eso volvió y retrocedió y se convirtió en cero. Entonces, necesitamos retomar ese tipo de políticas públicas que teníamos en los gobiernos del licenciado Danilo Medina, y también necesitamos establecer políticas de acorde a los nuevos tiempos, acorde a los empleos que se van a generar en el futuro, y a insertar los jóvenes en la nueva economía mundial, que es la economía de la tecnología. Muchísimas gracias. Nos queda claro que el Partido de la Liberación Dominicana tiene un gran reto frente a la sociedad, pero ese reto es mucho más importante frente a dar respuestas a los jóvenes que son nini en la República Dominicana, que son aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, teniendo nosotros el compromiso de volver a gobernar la República Dominicana con el apoyo mayoritario de la sociedad. Muchísimas gracias, y seguimos en este programa del PLD en línea en YouTube. También nos seguimos en las demás redes sociales, y por favor denle a la campanita y además inscríbanse en nuestro canal. Muchísimas gracias. Dialoguemos juntos en el PLD en línea.